La Fórmula E, igual que la Fórmula 1, desde este año, desde esta nueva temporada que está a punto de empezar, 2023, va a instaurar un techo presupuestario. En Fórmula 1 el techo fue de 140 millones de dólares, en la Fórmula E va a ser de 13. Pero lo que no sabía Antonio Félix da Costa y lo que no sabían Pascal Wehrlein ni el resto de pilotos de la parrilla es que desde la temporada 2024, desde octubre de 2024, se va a activar el techo presupuestario salarial. El dinero que cobran los pilotos de Fórmula E va a estar limitado por el techo presupuestario desde la temporada 2024-25. Buenas tardes, cracks. Muchas gracias, Pau2000, por esa suscripción. Y esto es curioso, porque es una cosa que se intentó hacer en Fórmula 1 y que no consiguieron hacerlo. Entonces, esto me parece súper interesante porque está usando, yo creo, la FIA a la Fórmula E como experimento, a ver cómo reaccionan los pilotos o si mejora la competición para luego volver a intentarlo en Fórmula 1. El sistema es muy fácil. En el caso de la Fórmula E, el techo presupuestario de este año es 13 millones y luego lo amplían a 15 millones, ¿no? Entonces se añaden un par de millones más para meter los salarios de los pilotos. Lo que dijeron Da Costa y Wehrlein es que esto es muy injusto, que va a crear muchas peleas entre compañeros de equipo, porque si tú cobras medio millón, te puedes imaginar que tu compañero cobra 1,5 y porque iba a cobrar 3 veces más que tú, ¿no? Y lo que decía Wehrlein era que, claro, que los pilotos viven muchas veces de la motivación y una forma de motivar es recompensando también fiduciariamente tu trabajo, ¿no? Y te pueden firmar bonuses y demás según actuación, entonces que no puedes cobrar lo mismo si lo haces muy mal que si lo haces muy bien. Y esto es interesante porque en Fórmula 1 se intentó. Recordemos que la diferencia es que el techo presupuestario de la Fórmula 1 coge todas las operaciones de pista, las comerciales y demás, ¿no? Pero los 3 salarios más altos de plantilla, más los 2 de los pilotos, no entran en el techo presupuestario. Y es una cosa que durante 2022, el primer año de techo presupuestario al uso en Fórmula 1, se intentó. Y no sé si recordáis que durante el Gran Premio de Mónaco, en la rueda de prensa de jefes de equipo, los equipos intentaban meter el techo presupuestario salarial, algo que los pilotos intentaron bloquear desde el principio, ¿no? El techo presupuestario de 2022 en Fórmula 1 era de esos 140 millones, ¿no? Lo que se quería intentar es que haya otro techo presupuestario paralelo. Tienes por un lado los 140 millones y por otro lado un techo presupuestario de 50 millones de dólares, y con esos 50 millones de dólares tienes los 5 salarios que te faltan. Piloto 1, piloto 2 y los 3, iba a decir jefe de equipo, pero pueden ser 3 mecánicos, 3 ingenieros, 3 diseñadores o el jefe de estrategia, no importa. 3 personas de la plantilla y los 2 pilotos. Esos son los 50 millones que tienes distribuidos. ¿Y qué pasa si superas estos 50 millones? Cada millón que vayas cogiendo del montante del segundo techo presupuestario le resta del principal. Es decir, si tú gastas 50 millones en salarios, puedes gastar 140 en el resto de actividades. Si tú gastas 60 millones en salarios, puedes gastar 130 millones en el coche. Entonces, lo que tú tienes que tomar la decisión como jefe de equipo es cuánto gastas y qué prefieres priorizar. Si un piloto que te puede sacar mucho rendimiento o más mejoras por año, ¿no? Entonces, una de las problemáticas es que no querían llamarle techo, por no decir, no, estamos limitando el salario de los pilotos. Y la palabra que usaron en inglés es allowance, que sería algo así como la paga que nos daban de niños nuestros padres, los 10 euros que te dan por semana para que compres chuches y lo que quieras. O también se podría traducir como una especie de pensión, una paguita, vamos, que no le quieren llamar techo presupuestario, le quieren llamar una paga extra. Por supuesto, los pilotos intentaron bloquearlo desde el principio, pero es algo que los jefes de equipo sí querían, la FIA sí quería y la Fórmula 1 sí quería. Entonces, me da la sensación, y es una mera especulación, pero me da la sensación de que van a usar el experimento de la Fórmula E para ver cómo podría funcionar en Fórmula 1. Porque, ojo, por más que suene un poquito agobiante o puede sonar claustrofóbico, que te limiten el salario ya de por sí, hagas lo que hagas, sea cual sea tu actuación, hagas ganar lo que le hagas ganar a tu equipo de Fórmula 1. Por ejemplo, en la NBA los salarios también están capados. Vale que es un deporte diferente porque el techo es el equipo. O sea, el equipo no puede gastar más de X en salario. Pero luego la NBA es muy complejo porque hay 300.000 millones de suposiciones diferentes y excepciones y picks protegidos y agentes restringidos y la excepción de Bird, la excepción del otro. Entonces siempre es un poco más complejo. Pero los jugadores de la NBA son de los deportistas mejores pagados del mundo en cuanto a equipos. Yo creo que son los mejores pagados del mundo. Creo que uno de los mejores futbolistas del mundo o los mejores tenistas del mundo tienen menor salario que un jugador muy promedio de la liga de NBA. O sea, funciona muy bien la distribución de salarios de la NBA y nadie
Yo creo que nadie se está quejando por ello en Estados Unidos. No sigo tan al día las declaraciones de los jugadores de NBA. Pero yo creo que sí puede funcionar un techo presupuestario salarial. Entiendo que a nadie le gusta, porque si a cualquiera de nosotros en nuestros trabajos nos pusieran formalmente un techo, no nos gustaría. Y entiendo por qué la reacción de los pilotos de Fórmula E y el por qué la reacción de los Hamilton, los Verstappen, los Vettel, que salieron desde el principio a lo dicho, a intentar negar la mayor desde el principio. Entonces, claro, la gran duda que hay aquí, yo creo, para ver si se va a acabar instaurando o no el techo presupuestal de salario, es si consideramos que los pilotos son diferenciales en el rendimiento. Es decir, tener a Alonso o tener a Latifi, o tener a Hamilton, o tener a Zhou, o tener a Norris, o tener a Ricciardo, o tener a Piastri, ¿cambia algo el resultado de mi temporada? ¿Cuánto es el porcentaje que pueden cambiar los pilotos? No lo digo yo, no lo digo yo. Es lo que se hablaba en el paddock de Mónaco y luego de Bakú, que es lo que se le llamó en el paddock los Performance Differentiators, diferenciadores de rendimiento. ¿Son los pilotos de Fórmula 1 diferenciadores de rendimiento? Y yo creo que aquí los pilotos de Fórmula 1 tienen las de perder. Porque por más que naturalmente sí son diferenciadores de rendimiento, son diferenciadores de un porcentaje de rendimiento muy, 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 muy pequeño. Entonces, si tú intentas valorar cuánto rendimiento te puede aportar un piloto u otro y en función de ese porcentaje generar cuánto deberían cobrar, creo que van a salir mal parados. Porque ahora mismo sabemos que, por ejemplo, Verstappen, salieron los salarios hace poco, está el vídeo en nuestro canal de YouTube, Verstappen cobraba algo así como 40 millones, ¿no? 40 millones del techo presupuestario de 140 es más de un tercio. Y seguro que Verstappen no puede sacarte no marca el 30% del rendimiento de Red Bull. Nos entendemos, o sea, por más que pongas a un piloto muy, muy, muy inferior, no va a haber un 30% de tiempo por vuelta de diferencia entre uno y otro. Definitivamente no. El porcentaje siempre es muy bajo. Entonces, yo creo que querían jugar con esas palabras de Performance Differentiators en el mundo de la Fórmula 1 para ver si aplicaban este techo de salario. ¿A vosotros qué os parece? Dejadme hacer una encuesta en el chat. ¿Os parecería bien? Porque lo que puedes hacer es igualar un poquito más la parrilla, ¿no? Esa es la idea con la que nació en Fórmula 1, con la que nace en Fórmula E. Intentar igualar un poquito más la parrilla y igualar el gasto. Seguiremos aquí aunque haya exámenes. Gracias por ello, Freezerman. Que si Ferrari quiere tener a dos pilotos caros como Sainz y Leclerc, como si Mercedes quiere tener a dos pilotos caros como Hamilton y Russell, va a desarrollar un poquito menos el coche, un poquitito menos, y los que van a desarrollar más el coche van a ser los Haas, los Williams y compañía. O no, o si tienes a Hamilton y a Russell, no vas a poder pagar a Toto Wolff. Y si tienes a los tres, no vas a poder pagar a Andrew Shovlin. Y Andrew Shovlin quizás se te puede ir a Haas, y Haas te puede saltar un par de escalones en la clasificación, porque como Haas gasta menos salario, sí le puede pagar a Andrew Shovlin. La teoría va por ahí. Esa es la teoría. Newey te pilla un Williams y te pone en el podium. Ahí está la idea. Esa es la idea de por dónde van los tiros. Y yo... Es una mera especulación de nuevo, pero me da la sensación de que ponerlo primero en Fórmula E, cuando ya se rumorea en Fórmula 1, es para probar en otro campeonato del mundo de los 7 que tiene formalmente la FIA para ver cómo funciona. Mira, el 51% de vosotros está a favor, según esta votación que hemos hecho, pero solo 51%. Está claro que estamos divididos y que no lo tenemos del todo claros, ¿no? Pero yo lo quería comentar con vosotros por si acaso esto se convierte en el futuro de la Fórmula 1. Que ya digo, si queremos ser un pelín ventajistas y usar la NBA como ejemplo, yo creo que no tiene por qué salir mal, la verdad.